En el día de hoy estamos iniciando una de las fuentes del derecho que más trascendencia ha tenido y fuerza ha cogido, que es la fuente de la responsabilidad. Entonces, estamos hablando de la responsabilidad, pero a mí quiero hacer una claridad en esto. Primero, nosotros en la teoría clásica esta fuente la van a conocer como delitos, hablando cuando y no, delitos y cuasi delitos. Así aparece en nuestra teoría clásica de la fuente de las obligaciones, el delito y el cuasi delito. Hoy en día, esta es una de las fuentes que más ha sufrido transformación porque así está en nuestro artículo 1494. Hoy en día ya no se habla de delitos, sino que de manera general hablamos de responsabilidad. Hablamos de la responsabilidad y entendemos como esta como la fuente de las obligaciones. Pero nosotros en la clase de hoy vamos a descubrir que la palabra responsabilidad no es en realidad una fuente de obligaciones, es la consecuencia de la fuente. Entonces, ¿por qué este concepto de delito y cuasi delito hoy en día ya no es tan trabajado? Lo que pasa es que la parte de delito tiene que ver con esa responsabilidad civil que hay en los delitos penales. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes están estudiando su parte penal y en la parte penal vamos a decir hay un condenado, entonces después se constituye como parte civil dentro del proceso. Eso que nosotros nos constituimos como parte civil dentro del proceso es lo que nosotros llamamos delitos y llamamos, es la responsabilidad que se emerge en la responsabilidad civil de los delitos. Mientras que cuando hablamos de los cuasi delitos son aquellas cosas donde no hay no hay una punibilidad penal, pero sí se considera, sí se hace un daño. Como por ejemplo, alguien que está en un edificio se lo deja caer una matera desde el 5º piso y pasa alguien y por accidente se acerca a la matera, se cae, la matera mata al peatón y ahí podríamos hablar. Ahí hay un homicidio. Sí, decíamos que podría ser hasta culposo, porque él dejó caer la matera, pero es que no tenía la culpa, él no tuvo la intención, no fue negligente, no fue nada, y lo dejó caer y mató a alguien. Entonces, estamos hablando de esas situaciones. No tenía intención de matarlo, sino que se recortó y una matera, la matera se cayó y al caerse mató a alguien, algo así. Entonces, estamos hablando de delitos y de cuasi delitos. Pero esto que estamos señalando aquí, que estamos viendo, nos va a llamar o va a ser la teoría clásica de las obligaciones la que tiene estos conceptos. La teoría moderna de las obligaciones no nos habla de esto, sino que nos habla de hechos dañosos. ¿Por qué hechos dañosos? Porque son hechos que tienen la posibilidad de causar un daño. Entonces, en esta fuente nosotros nos vamos a dar cuenta que los hechos dañosos tienen esa posibilidad de generar un daño, no hechos ilícitos, porque el hecho de que a mí se me caiga una matera no es un hecho ilícito, es un hecho que genera un daño. Ese hecho dañoso, que puede ser ilícito o no, como matar a alguien, que es un hecho ilícito, pero también es un hecho dañoso porque genera un daño, estamos nosotros en presencia de hechos dañosos. Y el hecho dañoso es, mis queridos señores, lo que va a engendrar la responsabilidad. Porque la norma me va a decir a mí que cada vez que quien cometa o quien infiera daño a otro está obligado a responder. Entonces,
estamos en presencia de un hecho dañoso cuando causamos un daño, cuando ese hecho, que sea lícito o ilícito, señores, denme un momento, vamos a pausar aquí y ya nos encontramos en la clase. Entonces, el hecho dañoso es el hecho que produce un daño a otro. Este daño nos dice el artículo 2341 del Código Civil que ese daño, quien comete daño, esa es la pregunta, quien lo infiera, quien haga o quien cause un daño, está indefectiblemente obligado, y allí está la palabra que a nosotros nos interesa, está, ¿de qué forma? Está obligado, y ahí nace la obligación, y vamos a ver cuál es la única clase de obligaciones que nace, está obligado a indemnizar. Entonces, mis queridos señores, cuando nosotros estamos hablando de que tenemos un daño, quien lo causa le nace una obligación de indemnizar. Y indemnizar es una palabra en la cual en realidad la palabra indemnizar tiene que ir al punto más allá pecuniario, pero en realidad él está obligado es a reparar. Y yo cuando reparo es dejar indemne al otro, es dejarlo sin daño. La palabra indemnizar es eso, dejarla sin daño, indemne. Cuando yo te dejo sin daño, por ejemplo, vamos a suponer que Ana González atropella a Antonio y le fractura la pierna derecha en 3 partes. Antonio, ¿cómo se va a dejar sin daño a Antonio si a Antonio se le partieron el hueso de la pierna en 3 partes? Entonces, una de las formas de indemnizar es que Ana pague todo el tratamiento médico de él y lo coloque en la misma situación que Antonio estaba antes de que hubiese sufrido algún daño. ¿Está claro hasta ahí? La otra situación que vamos a estar presente es que Antonio quede con unas secuelas permanentes. Entonces, Ana no lo va a poder dejar, vamos a ponerlo más trágico, a Antonio le amputan la pierna y Ana no le va a poder, él no es una lagartija que le van a hacer la pierna de nuevo. Él es un ser humano que una vez que se le hayan cortado ese tejido no se va a regenerar. ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a dejar Ana Antonio sin daño si no le puede regresar su pierna? Pues en ese caso, la única forma, para eso ustedes estudiaron los bienes fungibles, que hay una cosa que yo voy a poder reemplazar por otra. Yo siempre voy a poder reemplazar cualquier cosa por dinero. Por eso, de manera odiosa, nos dicen que el dinero compra todo, pero no es porque lo compre, sino es que es el derecho y el mundo, para que pudiera funcionar, se dejó o se inventó al dinero como la forma de poder pagar o cambiar cualquier tipo de obligaciones con dinero. Nosotros podemos reemplazarlas y pagarlas intelectualmente con dinero. Entonces, Ana va a tener que pagarle a Antonio el valor de su pierna. Y dice Antonio, es que mi pierna vale mucho, nadie la puede pagar. Pero resulta que Antonio, todo en esta vida, lamentablemente, aunque no se pueda pagar para nosotros, el derecho nos permite tasarlo. Y lo que los peritos tasen como indemnización, ese será el valor que Ana debe pagar a Antonio por la pérdida de su miembro, de su extremidad derecha inferior, que
impida la movilidad de ahora en adelante. Entonces, cuando el hecho dañoso, el artículo 240 de 2341 nos dice que quien cause daño está obligado a indemnizar, esa es la palabra que nosotros tenemos que recordar, está obligado a dejarlo sin daño. Entonces, fíjense que quien causa daño a otro está obligado a indemnizar. Ahora, los hechos dañosos se pueden dar en dos circunstancias. Y aquí quiero que ustedes tengamos claridad en las dos circunstancias que se pueden dar. Un hecho dañoso se puede dar en una primera circunstancia que se va a llamar dentro del contrato. Yo dentro del contrato puedo causarle daño a otro. ¿Cómo se lo puedo causar? Pues yo se lo puedo causar de tres formas. Porque caí en mora, o porque cumplí parcialmente, o sea, hay un incumplimiento parcial, o porque hay un incumplimiento total. Entonces, señores, ¿cómo nosotros podemos hablar de que un hecho dañoso puede afectar, puede darse a través de un contrato? Sí, porque yo caí en mora, o sea, yo me retrasé en el cumplimiento de mis obligaciones y por eso te pude causar un daño. O porque yo hice un incumplimiento parcial, cumplí una parte del contrato y la otra no. O porque yo incumplí totalmente del contrato. Esto que estamos aquí, este hecho dañoso que estamos viendo aquí, los va a generar algo. Y ese engendro que va a producir, se va a llamar responsabilidad civil contractual. Y se va a engendrar, van a ser por alguna de estas causas, ya sea por la mora, ya sea por un cumplimiento parcial o ya sea por un incumplimiento total. Esas tres cosas nos van a generar daño y nos van a generar perjuicios y nos van a causar un daño y va a hacer que la persona que haya cometido la mora o que haya cometido la mora o que haya cometido el incumplimiento parcial o que haya cometido cualquiera de estos, está obligado a indemnizar. Entonces, ¿esto de dónde lo vamos a tener? Esto que estoy señalando aquí, ustedes se van a dar cuenta, está. Entonces, vamos a volver a colocarlo aquí para que no se nos ocurra esto. ¿Cuándo se nos genera el incumplimiento, el hecho dañoso en un contrato? Porque haya mora y eso nos genera responsabilidad civil contractual. Y esta responsabilidad civil contractual la vamos a encontrar, la vamos a mirar, nosotros la vamos a tener presente, va a estar señalada para que ustedes tengamos claro eso, en el artículo 1613, o sea, 1613 del Código Civil. Nos va a señalar en estos tres eventos que hay incumplimiento. Y nosotros en estos artículos, entonces, la mora, esto engendra, crea, fecunda, eso se quedó muy feo. Vamos mejor la lineecita. Esto engendra responsabilidad civil contractual y la vamos a tener señalada en el artículo 16.3. Es decir, que estas tres cosas de aquí
la vamos a hablar de responsabilidad. Siempre que hablemos de mora, de cumplimiento parcial, cumplimiento total, estamos hablando de una responsabilidad contractual porque siempre van a hacer eso. Eso siempre se va a engendrar en el curso de ¿qué? De un contrato. Siempre vamos a hablar de ¿qué? De un contrato cuando estamos hablando de responsabilidad civil contractual. Si no hay contrato, no podemos predicar esta responsabilidad y ya sabemos que cuál es el objeto y todo lo demás. Entonces, siempre que estamos hablando de esta responsabilidad, estaremos hablando de un contrato. Es requisito sine qua non. Si no hay contrato, no puede haber responsabilidad civil contractual. Ojo, señores, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de este tipo de responsabilidad y demandamos por este tipo de responsabilidad y no podemos demostrar que hay un contrato, nosotros no podemos hablar, no se va a configurar este tipo de responsabilidad. Siempre que nosotros hablemos de este tipo de responsabilidad, se tiene que haber, tiene que existir haber un contrato. Entonces, cuando yo quiera saber o demandar por este tipo de responsabilidad, ¿qué tiene que haber? ¿Qué me tiene que indicar a mí la norma? Pues la norma me va a decir, bueno, si usted va a demandar por responsabilidad civil contractual, usted tiene que probar por lo menos en el proceso 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que yo tendría que probar por lo menos en el proceso? Vamos aquí. Lo menos 3 cosas. Y si usted no las puede probar, usted no puede hablar de responsabilidad. Entonces, ¿cuál es lo primero que tendría que yo probar aquí en este caso? Primero tengo que probar que existe un contrato, la existencia de un contrato. El contrato existe y el contrato es válido, es decir, que ese contrato no tiene un objeto ilícito, no tiene nada. Primero lo que tengo que probar cuando estoy en ese tipo de responsabilidad es que existe un contrato. Lo segundo que tengo que probar es que existe de mi contraparte, ojo, no de cualquiera, no de un tercero, de mi contraparte, existe o ha caído ya sea en mora o en un incumplimiento total, o parcial. Cualquiera de estas cosas tendría que probar. Si no soy capaz de probarla, de esta segunda, yo no puedo hablar de que hay un daño. Ya vamos a ver eso. La tercera cosa que yo tendría que probar es eso, que existe un daño, que se me causó un daño. Si yo no logro demostrar que hay un daño, pues yo no puedo hablar de responsabilidad civil contractual. Entonces, cuando ustedes estén en presencia de la responsabilidad contractual, ustedes van a tener que probar esto. Si ustedes no pueden probar esto, si ustedes no lo pueden probar, mis señores, ustedes no estaremos hablando de eso. Ustedes deben de probar la responsabilidad. Ustedes tienen que probarlo con estas cosas. Probar primero que el contrato existe, que es válido, que hay un amor o un incumplimiento, y después que hay un daño. Y ese daño no es cualquier daño. El daño que usted solo puede probar en este tipo de responsabilidades está señalado, suscrito, indicado, ¿en dónde? En el artículo 1616. Y ojo que este artículo nos presenta dos cosas. Vamos a poner aquí artículo 1616 del Código Civil. A ver, ¿qué nos está diciendo este artículo? Este artículo nos está planteando dos cosas. Nos está diciendo que el daño, usted va a indemnizar cuando está hablando de este tipo de situación, de este tipo de responsabilidad, de la responsabilidad civil contractual, el daño que usted está teniendo son, hay que ver si la mora, quien hizo la rayita. Hay que ver si
hay que ver si lo que nosotros estamos haciendo aquí es, se hizo, si la mora, si el incumplimiento parcial, se hizo sin dolo. Si se hizo sin dolo. Si se hizo sin dolo o culpa grave, o sea, un descuido tal que a la persona más estúpida no lo haría. Esa es una situación. Si lo hizo sin dolo o sin culpa grave, entonces él va a responder solo, aquí sí quiero que ustedes lo tengan, solo por los perjuicios que se pudieron prever al momento de celebrar el contrato. Eso es lo que nos señala esta norma. Esta norma nos está diciendo, mire, si usted lo pudo proveer al momento de celebrar el contrato, si usted le pudo prever eso, usted solo va a responder por los perjuicios que solo se pudieron causar al momento de celebrar el contrato. ¿Cuáles serían esos? Pues el lucro cesante y el daño emergente. Ya vamos para allá. Pero si usted cometió la mora o el incumplimiento parcial y todo eso lo comete de una manera dolosa, usted lo hace con dolo, si usted la mora o el incumplimiento total lo hace de una manera dolosa, o sea, lo hace con dolo y con culpa grave o con culpa grave, pues usted no va a responder solo por los daños que se pudieron proveer, sino usted que va a responder por todos los daños que se causan. Y en este sentido, aquí esta responsabilidad se parecería a la responsabilidad civil extracontractual. Ya les explicaré por qué. Entonces, en este caso, ¿qué estamos trabajando? Entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? Nos está diciendo que en el contrato se pueden producir daños y que esos daños se van a producir ya sea por mora, por incumplimiento parcial o incumplimiento total. Y nos va a engendrar la responsabilidad, de la responsabilidad civil contractual. Y que para yo demandar por responsabilidad civil contractual tengo que probar que existe un contrato, que existió mora, que existió un incumplimiento total o parcial y que existió un daño. ¿Cuáles son los daños que va a tener que repagar en este tipo de responsabilidad? El artículo 1616 nos señala que si esos daños se hicieron, si la mora, el incumplimiento grave total se hizo sin dolo o sin culpa grave, los perjuicios que se van a responder son los de aquellos que se pudieron prever al momento de celebrar el contrato. Al momento. Mientras que si yo los realicé, si ese daño se realizaron por culpa grave, yo los voy a realizar, a mí me va a tocar responder por todos los daños que se causan y eso se va a parecer mucho a la responsabilidad civil extracontractual y ya vamos a ver por qué. Entonces, queda claro nuestra clase hasta aquí. Sí, profe. Okay. Entonces, cuando yo esté hablando de responsabilidad, voy a hablar de esto. Entonces, vamos a ir guardando estas imágenes. Yo les prometo subírselas a la plataforma o a Andrea se las mando. Esto se va a convertir, ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí?
esto que yo tengo aquí, que es la responsabilidad contractual, ustedes la van a estudiar cuando su profesor, no sé, ustedes ven una cosa que se llama responsabilidad del Estado. En el Estado también hay responsabilidad contractual y hay responsabilidad contractual. Les voy a poner un caso, cuando yo estaba de juez, me tocó fallar un caso que me dolió, a mí me dolió fallar, pero fue estupidez del abogado. El abogado, les voy a contar el caso. Una iglesia adventista había contratado a una flota, a una empresa de buses para que transportara de un lugar a otro a miembros de su comunidad para un paseo. En ese paseo, en ese contrato, la gente se subió, se montó y todo. A la altura de la mitad del camino hacia el paseo donde iba, el bus tiene una falla mecánica, creo que fallan los frenos, se estrella contra una montaña y muere un joven. El abogado pide responsabilidad civil contractual contra el bus. Mi pregunta es, ¿ese joven que era miembro de esa iglesia contrató con el bus el transporte? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una responsabilidad civil extracontractual o contractual? ¿Qué piensan? Quiero escucharlos. A ver. Señores. Bueno, viste que están tan callados. En ese caso, el joven no había contratado al bus. Quien lo había contratado era la iglesia. Él era un feligrés más. Él podía o no podía ir. El contrato no estaba celebrado entre A y B. Él era simplemente un miembro de la iglesia y ese bus fue contratado para un servicio especial. Como él iba a pedirle que le indemnizara, ¿por qué tipo de indemnización? ¿Había contrato allí? No. Allí tenía que meterse, era por responsabilidad civil extra contractual. ¿Qué les doy un consejo para la vida? Cuando uno está en esto, hay situaciones que uno no sabe si es una responsabilidad civil contractual y extracontractual. ¿Qué les doy un consejo para la vida? Eso apunten. Cuando vayan a armar esa demanda, armen pretensiones accesorias y principales y subsidiarias. ¿En qué sentido? Pretensión principal de la demanda. Declárese la responsable civilmente, declare que existe responsabilidad civil contractual entre A y B. Primera subsidiaria. En caso de no poder probar la primera, declare que existe responsabilidad civil extracontractual. Porque usted no puede pedir en la demanda ambas. O pide la una o pide la otra. Porque la responsabilidad civil contractual siempre va a indicar que haya ¿qué? Que haya un contrato. Mientras que la responsabilidad civil extracontractual no existe ningún tipo de vínculo contractual entre la persona que causó el daño y quien lo padece. Entonces, como eso es lo que ocurre, usted no puede pedir en la responsabilidad civil extracontractual responsabilidad civil contractual cuando no hay contrato, cuando hay contrato. Entonces, como estas dos pretensiones se anulan, lo más cómodo para ustedes es que la pidan como una pretensión principal y una obligación accesoria. Entonces, señores, queda claro cuando estamos en presencia de una obligación civil contractual. Ahora, vamos a al segundo tipo de obligación, de hecho dañoso, que se va a dar. Hay un hecho dañoso extracontractual. Y este hecho dañoso extracontractual, es decir, se da entre personas que no tienen un vínculo contractual, nos va a engendrar, va a fecundar, va a dar como resultado
algo que se denomina la responsabilidad civil contractual. Extracontractual. Responsabilidad civil extracontractual. Hicieron trampa. Ya. Responsabilidad civil extracontractual. Entonces, la responsabilidad civil extracontractual, mis queridos señores, no es otra cosa que los hechos dañosos que se causan cuando entre las partes que la causa y la parte que la padece, que padece los daños, no existe una relación contractual. Ojo cuando ustedes estén pidiendo responsabilidades. Siempre que yo estoy en presencia de una responsabilidad, tengo que analizar si es contractual o si es extracontractual para poder identificar los elementos que me la configuran. Los elementos de la responsabilidad contractual vamos a enumerarlos. Y esto sí se los prometo que se los envío hoy. Ya eso es un compromiso de tengo que hacerlo. Los elementos son, primero, se requiere que exista un daño. Si no existe un daño, pues no podemos hablar de responsabilidad. Segundo, que exista una relación de causalidad. Es decir, que entre el daño que se causa, la persona, entre el daño, entre el hecho dañoso y el daño, haya una relación causal. Si no hay causa, aquí no hay nada. Vamos a encontrar también que tiene que haber una relación de causalidad. Si hay un daño, hay una relación de causalidad, es porque también va a haber ¿qué? Es un hecho. Un hecho que vamos a decir que es un hecho dañoso, es un hecho jurídico, y que ese hecho jurídico debe de causar el daño por relación a nuestra relación de causalidad. Y tiene que haber un elemento que nosotros vamos a mirar, que es la culpa. Pero esta culpa le vamos a poner un asterisquito aquí, porque hay dos teorías con respecto a esto. Hay una teoría que se llama, y hay personas, hay otros tratadistas que dicen que tiene que haber un imputado. ¿Quién es el imputado? Pues es la persona que comete el hecho. Entonces, quien comete el hecho es el imputado, es el responsable. Pero si yo no lo cometí, ¿qué es lo que va a pasar si yo no cometo ese hecho? Pues yo no voy a tener que responder. Así de sencillo. Entonces, miremos aquí dos cositas como para terminar la clase de hoy. Y ustedes me perdonarán que haya sido tan breve, pero en realidad tengo que atender unos asuntos del trabajo. O sea, este es también mi trabajo, pues del tribunal. Y ya yo me entiendo con ustedes. Entonces, el hecho tiene que ser por un imputado que fue la persona que cometió el hecho. Si ese hecho no lo cometió esa persona, pues no puede haber una relación de causalidad. Y la culpa, nosotros nos vamos a dar cuenta que existen dos teorías y esto se parece al derecho penal. Y esto no es derecho penal. Simplemente son las teorías y se las voy a dejar enunciadas. Existe una teoría que se llama la culpa aquiliana. Existen unas teorías de la culpa. Hay algo que se llama la teoría aquiliana de la culpa aquiliana. Vamos a hablar de la culpa presunta, que es la que se maneja en Colombia, en algunas partes, y hablamos de otra de responsabilidad objetiva. ¿Y esto se les parece a ustedes a penal? Ustedes en penal ya debieron de haber visto estas tres. Entonces, mis señores, estos son los elementos de la responsabilidad. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad extracontractual? Pues un daño, una relación causal, un hecho cometido por el imputado y una culpa, que hay tres clases de